Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva Open Class de la neurociencia de la longevidad. Bien, el enfoque que le vamos a dar es más bien a un tema desde la prevención, porque la longevidad depende casi todo, por no decir todo, de los genes, del ambiente y sobre todo la manera en la que vivamos. ¿Bien? Vamos a hablar de neurociencia. Bien, os invito a que veáis las demás conferencias que he dado, nuevas y otras Open Class, dirigido esencialmente a la neurociencia, entenderla para poder tomar, por ejemplo, mejores decisiones y sobre todo elegir qué conducta queremos llevar a cabo a lo largo de nuestra vida. Miraremos el tema de las plasticidades cerebrales, miraremos el tema de los pensamientos, de las emociones, pero bueno, para entrar y para empezar con la conferencia, estos son los pasos que vamos a ver hoy en esta conferencia. Bien, como os comenté, desde la prevención. Bien, vamos a hacer una pequeña introspectiva, primeramente, para tener, y muy importante, conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro. Este va a ser el primer punto. Bien, por eso que os comenté que podéis encontrar, y os lo recomiendo, las demás conferencias Open Class con respecto a la neurociencia. ¿Vale? Os metéis en la página y ahí saldrán todas mis Open Class en el apartado de psicología. Veremos la relevancia que tiene la calma, de vivir con calma, de vivir de otra manera, de que no sea hoy en día como vive la sociedad en un clic y la inmediatez. Bien, todo esto tiene una raíz del sistema nervioso, ¿vale? Que es lo que está estudiando la neurociencia gracias a sus investigaciones desde hace bastantes décadas. ¿Vale? Vamos a ver también la importancia que tiene el tomar buenas decisiones, tomarlas desde un ángulo siempre racional. ¿Bien? Hay que saber que el cerebro de por sí es racional, es lógico. ¿Vale? Nos dejamos invadir muchas veces por la inteligencia emocional, que la iremos viendo. ¿Vale? Cuarto punto, cultivar el cerebro. ¿Vale? Hay que saber de que no hay edad para trabajar el cerebro. Veremos algunas herramientas útiles para seguir cultivando el cerebro y hacerlo sobre todo trabajar, porque el cerebro es un músculo. Los músculos, si no se trabajan, se atrofian. ¿Bien? Y por último, usar la inteligencia. Vamos a ver una de las teorías sobre las inteligencias, que es la teoría de las inteligencias múltiples, del profesor de Harvard y neuropsicólogo Howard Gardner, que ha catalogado en diferentes inteligencias las partes del cerebro. Pues si os parece, vamos a empezar. Como os comenté anteriormente, la neurociencia son una serie de ciencias puestas a disposición para entender la estructura y funcionamiento del cerebro. Obviamente no vamos a repasar la anatomía del cerebro, todas las partes, ¿bien? Sino algo que es básico, de cómo funciona el sistema nervioso, de entender sus mecanismos, ¿vale? Os he puesto también aquí el entender las emociones y su raíz. Pero vamos a empezar por el principio, por la neurociencia. ¿Bien? Hay que saber que vivimos en un entorno, ¿vale? Y ese entorno, ¿vale? Va a afectuar, va a dar una relación sobre la conducta que tenemos. Es decir, tiene un impacto directo sobre nuestra conducta. ¿Bien? Entonces, la neurociencia, aparte de una serie de ciencias para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, los 5 sentidos, ¿vale?, mandan una información
a los receptores sensoriales. ¿Bien? Esos receptores sensoriales van, mediante transducción, a transformar la información, por ejemplo, de lo que vemos, ¿vale? Esa información va a ir directamente a nuestro cerebro, ¿vale? Y a nuestra médula espinal. Este es el sistema nervioso central. Y para que llegue a todos los rincones del cerebro, ¿vale? Va a utilizar el sistema nervioso periférico. Es decir, son dos vías, ¿vale? Entonces, a la hora de transformar la información que nosotros estamos viendo, ¿vale? Hay un proceso, hay una traducción de esa información que nos va creando desde la infancia, incluso desde que nacemos. Por ejemplo, si la madre, por ejemplo, es nerviosa o tiene ansiedad, todo eso lo va a amamantar el niño. Y las reacciones del niño a través de eso va a hacerse el sistema nervioso, se va a desarrollar el sistema nervioso. Y eso a lo largo de toda la existencia, a lo largo de toda la vida. ¿Bien? Es una reproducción, una conducta automática y muchas veces es inconsciente. Hay una palabra que se usa mucho, es decir, de no saber qué es lo que me pasa. Pues ahí está la raíz. Es decir, hemos ido formando mediante la experiencia, mediante los conocimientos, mediante las vivencias, hemos ido creando, moldeando un sistema nervioso. ¿Bien? Y cada vez que hay un acontecimiento, un miedo o una emoción, va a conducir, siempre va a haber la misma conducta. Entonces, es muy importante saber la raíz para poder resetear conductas. Hoy en día se sabe que se puede lograr sabiendo cuál es la raíz. Ese es el mecanismo principal de la conducta. Porque tenemos una cierta conducta y siempre repetitiva. Veremos luego un poquito más adelante de cómo funciona también el inconsciente. Es muy importante entender los mecanismos para no repetir siempre el mismo patrón, la misma conducta y la misma respuesta a raíz de cierta causa. Un ejemplo. Por ejemplo, de cuando eras pequeño, has tenido miedo a una araña y cada vez que vuelvas a ver una araña siempre tendrás la misma respuesta, la misma conducta. ¿Por qué? Porque cuando vistes una araña, eso te ha hecho, te ha provocado una reacción y todo eso ha hecho un camino, ¿vale?, de conducta que siempre es la misma, ¿vale? Lo que se puede hacer es remontar a la raíz del problema para gestionar, adoptar otra conducta. Si hemos tenido miedo, es decir, se puede, por ejemplo, relajarse, tener dominio de sí mismo para poder reconducir una conducta. Veremos más adelante cómo se construyen hábitos que, según la ciencia, se tardan 21 días seguidos para adoptar una nueva conducta. Hay otra parte que hoy en día está muy de moda, que es la inteligencia emocional. Bien, hay que saber que la inteligencia emocional casi siempre, por no decir siempre, son inconscientes. Volvemos a lo que es el sistema nervioso y la conducta y la reacción autómata. Bien, si hay que entender, es muy importante saber sobre que las emociones tienen una raíz biológica. El por qué tenemos una cierta emoción que muchas veces no sabemos. Y para ello, todo lo que es el conocimiento, en este caso neurocientífico, ven, que es del sistema nervioso, repito, hay que llevarlo a la práctica, consigo mismo. ¿Bien? Es muy importante adquirir un cierto conocimiento, a ser posible multidisciplinar, es decir, que engloba, en este caso la neurociencia, varias ciencias para una misma función, que es entender el sistema nervioso. Al final, el sistema nervioso, tal como os dije, es el que condiciona nuestra conducta.
mediante un ambiente, ¿vale? Inclusive por nuestro propio cuerpo. Es decir, nosotros relacionamos con todo lo que hay alrededor de nuestro entorno, ¿vale? Pero también interno, es decir, pueden ser las articulaciones, pueden ser los músculos, pueden ser las vísceras, es decir, que nuestro cuerpo, nuestra conducta está condicionada por el entorno y por nuestro interior, ¿bien? Y todo eso provoca una serie de pensamientos y esos pensamientos nos llevarán a padecer unas emociones, ¿bien? Y luego una serie de sentimientos, es decir, es como una continuación, bien, desde que los receptores sensoriales, que es el primer paso, vemos algo, ¿vale? El cerebro lo va a interpretar el sistema nervioso central y luego todo eso va a dar una respuesta motora. Veremos cómo usar la plasticidad cerebral, que es resetear conductas, crear nuevas autopistas sinápticas. Si queréis saber un poquito más sobre la sinapsis, como os comenté, os recomiendo que vayáis a las demás conferencias para que os hagáis una idea. El sistema nervioso está repartido por todo el cuerpo, ¿vale? Y está compuesto de células, de millones de células, ¿bien? Y los que conectan de una célula a otra son las sinapsis, ¿vale? Hay dos tipos de sinapsis, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle. Están las eléctricas, ¿vale? Y las químicas, ¿vale? Una va por iones y la otra, ¿vale? Por neurotransmisores, ¿vale? Entonces, todo eso, el mapa del sistema nervioso en todo el cuerpo, está conectado mediante células que van conectadas una con la otra. Y todo eso, cada vez que hay una conducta, sigue una misma autopista, bien, de célula a célula, siempre de una misma forma. Tal como os comenté, lo de resetar conductas es ir de la raíz. Si hay una autopista que va hacia la derecha, ¿vale? Con un mismo patrón y una misma conducta, por ejemplo, de agresividad, ¿vale? Se puede bifurcar, cambiar para, por ejemplo, sentirse más tranquilo, ¿vale? Y no dar paso a la agresividad, ¿vale? Y una cosa muy importante es entender los trastornos y déficits mentales. La ansiedad, la depresión, las demencias, los TOC, el insomnio, todo ese tipo de trastornos y déficits mentales tienen una misma raíz, que es el sistema nervioso. Por no hablar también de las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la esclerosis múltiple, o bien puede ser el Parkinson, el Alzheimer, también tiene un componente y raíz del sistema nervioso. Es decir, unas deficiencias, conexiones entre células y células. Entonces, si no pasa la corriente, la electricidad en este caso, pues el sistema nervioso empieza a fallar. Hoy en día, uno de los principales problemas de salud mental es, aparte de vivir en la inmediatez rápidamente, es que los receptores sensoriales, bien, que provienen de los sentidos, la vista, el oído, están demasiado bombardeados constantemente. ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas delante de los ordenadores, delante de las tablets, delante de los videojuegos, luego estamos sin cesar. Es decir, que el sistema nervioso está colapsado, está demasiado, absorbe demasiada información, cosa que hace que nos sintamos mucho más nerviosos de lo que es recomendable. Es decir, es un mal uso de las tecnologías. Por ahí es muy importante tener razonamiento y ser consciente del uso que le damos a las tecnologías. Es muy importante, eso es fundamental, ponerse un time de tiempo que queremos pasar y lo que es recomendable. Yo siempre digo, cuando siento que estoy nervioso o que tengo ansiedad y eso, parar, frenarse y calmarse. Al final hay que entender que es una adicción. Vale. Como vimos, cómo funciona el inconsciente, ¿vale?
Os he puesto esta imagen, pero os voy a poner un ejemplo que ocurre todos los días. Imagínate que mañana vas a comprar el pan en coche y tardas 15 minutos de trayecto. Siempre es el mismo camino, ¿vale? Y tarda 15 minutos. Así, a modo aproximado, tienes que saber que durante 5 minutos es el tiempo aproximado que vas a estar atento realmente a la conducción, ¿vale? Esos 10 minutos vas a estar pensando en todo lo demás salvo en la conducción. Y vas a pensar en qué merendar, en qué regalo comprarle a tu madre, o bien en cómo voy a pagar la factura, o qué trabajo necesito. Es decir, una serie de pensamientos, ¿vale? Que lo único que hacen es no estar atento ni concentrado en realmente la conducción. ¿Qué pasa durante esos 10 minutos que está tu mente divagando? Pues pasas automáticamente las marchas. Como ya te conoces el camino, pues giras a la derecha, pones el intermitente y es todo autómata. Es como un robot, como lo haces casi todos los días. Y mientras tanto, pues no estás atento, pierdes atención, pierdes concentración y también pierdes vitalidad. ¿Os acordáis de la información que os comenté de los receptores sensoriales que van al sistema nervioso, perdón, al cerebro y a la médula espinal? ¿Vale? Esa información, ¿vale? Va a más de 320 kilómetros por hora. Imaginaros, es como para intentar gestionar o controlar las emociones. Es casi imposible. ¿Bien? Ponerlo en práctica mañana cuando vayáis a comprar una barra de pan o, por ejemplo, a comprar unos zapatos en ese camino, estar atento a eso. ¿En cuánto tiempo más o menos estáis realmente atento al trayecto, a lo que realmente es importante estar atento y concentrado? A ver si me deja pasar de página. Ah, bien, sí. Cultivar la calma. ¿Por qué os digo eso? Es muy importante parar con el rum rum mental, de estar todo el día pensando en cosas. Al final, como digo yo de manera peyorativa, es como hacer tus propias películas. Es decir, el cerebro no descansa, está todo el día pensando. Y además, esos pensamientos tienen una repercusión directa sobre tu estado de ánimo. Es decir, si tienes un pensamiento negativo, ese te va a conducir a otro, a otro y a otro, y tu estado de ánimo va decayendo. De lo mismo, si tienes un pensamiento positivo, ese te va a llevar a otro, a otro, a otro, y tu estado de ánimo va a subir, va a estar bien, ¿vale? ¿Qué pasa hoy en día? Que muchas veces hay un balanceo hacia arriba, hacia abajo en el estado de ánimo, ¿vale? Así. No hay ecuanimidad, no hay una cierta regulación emocional de los pensamientos. Es muy importante tener en cuenta eso, sobre todo porque eso lleva a un desgaste de energía, obviamente. Entonces es muy importante cultivar la calma, estar tranquilo. Cuanto más tranquilo y más calmo está el cerebro, mucho y más eficiente es el cerebro. El cerebro funciona mejor cuando respira oxígeno. Tú ponte a prueba la próxima vez que estés nervioso o tengas ansiedad o tengas depresión o estés agitado, cómo va tu corazón. Late muchísimo rápido y le falta oxígeno. Y es como esa sensación cuando hay crisis, alguna crisis de ansiedad, de faltarte al aire. Es por eso hay que aprender a pararse y a respirar tranquilamente. Podréis ver otras Open Class donde hablo de algunas metodologías
de cómo respirar, ¿vale? La práctica del yoga o del tai chi y sobre todo de la meditación, ¿vale? Ayuda a encontrar esa calma mental, esa paz que necesita. De hecho, ya lo veremos un poquito más adelante, es importantísimo esa calma, ya que permiten tomar mejores decisiones. Y tomar malas decisiones te puede cambiar la vida y ponerte en problemas mucho más mayores. Hay una técnica que también hablo en las demás Superclass, que es la visualización creativa. Es recrearte con los 5 sentidos, como por ejemplo te gustaría ser dentro de 5 años o cómo te gustaría ser el día de un examen. Es recrearte antes, por ejemplo, de un acontecimiento, vamos a poner el ejemplo de un examen, recrearte antes cómo te gustaría verte en el día del examen, ¿vale? Inclusive, no solo va a ser positivo, pero, por ejemplo, negativo, es decir, cómo vas a actuar cuando, por ejemplo, tengas una duda en una respuesta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, posicionando el cerebro, estando tranquilo, que luego tomas el acierto en la pregunta, ¿vale? La visualización creativa es una herramienta poderosa, ¿vale? Que te conduce día tras día a obtener un propósito. No solo es material, pero muy importante también a nivel personal, para mejorar en calidad de vida, para vivir con más paz, para sentirse equilibrado y sobre todo obtener y llevar a una realización personal. De hecho, hay una Open Class que os la recomiendo vivamente verla, es la de la realización creativa. ¿Vale? Lo que hace la calma y la meditación es reestructurar el cerebro gracias a la plasticidad cerebral. Es decir, tú eres dueño de tu mente, ¿vale? Y tú la puedes moldear a tu gusto. Y para ello está la plasticidad cerebral que vimos. Aquí entramos de lleno en tomar buenas decisiones. Perdón. Como os comenté antes, el cerebro de por sí es racional y lógico, ¿vale? Eso hay que saberlo. Muchas veces se habla tanto de la inteligencia emocional, pero hay que saber que la inteligencia emocional es todo lo contrario a la inteligencia lógica matemática, que la veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Son antónimos, es decir, no tienen nada que ver. Y el secreto está en el equilibrio de ambos. Pero hay que partir de la base de que el cerebro, bien, es racional y lógico. ¿Qué nos conduce a eso? A tomar mejores decisiones, desde la calma y utilizando la lógica y la parte racional. Porque muchas veces, mediante un impulso, se toma cierta decisión y es errónea y no es correcta. ¿Por qué? Porque estamos cegados por las emociones. Hay que saber, y ojo al dato, que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Grábatelo a fuego esto porque es totalmente verdad. Hay que ser consciente que las decisiones que tomamos son casi todas inconscientes. De ahí usar el cerebro para que sea nuestro aliado, que esté tranquilo, que esté en calma. Eso te va a conducir a utilizar la parte racional y lógica del cerebro para tomar mejores pensamientos. Hay una técnica infalible que es el pensamiento selectivo, es decir, saber escoger qué pensamiento quiero utilizar para cierta situación. Acordaros lo que os comenté antes, ¿vale? Que el pensamiento acondiciona nuestro estado de ánimo. ¿Qué pensamiento quiero dejar pasar o quiero conservar para mantener mi estado de ánimo? A ser posible, manera eficiente. Si tengo pensamientos negativos, eso me va a conducir a tomar decisiones incorrectas. Si son pensamientos positivos, puede que también, porque tomamos decisiones, como os comenté, por el lado emocional y desde la euforia. Tampoco es bueno, es decir, hay un cierto equilibrio. Pero sí escoger, elegir qué tipos de
pensamientos quiero experimentar, vivir. Porque si tenemos pensamientos negativos, ¿vale?, y repetitivos, eso nos va a minar el estado de ánimo. Es muy importante aprender a poner en práctica, ¿vale?, y a ser posible al día a día con la repetición y la construcción de un hábito, escoger el tipo de pensamiento que queremos llevar a cabo. Si no, pues como comenté, el estado de ánimo va fluctuando. Aquí es otra parte en la toma de decisiones, ¿vale? Implica a nivel cerebral una rápida representación mental de la serie de posibles situaciones y de las consecuencias vinculadas a tal decisión. Y en ese proceso se activarían los componentes emocionales de las alternativas evaluadas, jugando estas así un papel importante en la elección de la decisión más ventajosa. Eso lo dice Antonio Damasio, que es uno de los punteros neurocientíficos contemporáneos. Bien, ¿qué es la mejor decisión? Recordaros, no hay que tomar decisiones por la parte emocional, sino por la parte racional. Hay que aprender, incluso cuando estás en el mar, por ejemplo, y te viene un tiburón, es decir, la parte emocional seguramente que te haga estar en pánico y seguramente te ahogas. Si es la respuesta racional, ¿vale?, es muy posible que conserves la calma y que el tiburón pase delante de ti. Ya sé que puede parecer sencillo, pero es así. Nunca o no deberíamos de tomar decisiones emocionales, sino desde la calma y desde la racionalidad y la lógica. Siempre se toman mejores decisiones. Aquí, como os comenté, de que el cerebro es racional y lógico. Es decir, razonar es decidir, ¿vale? Es la esencia de la decisión para escoger una acción, ¿bien? Y es muy importante, os podéis apuntar esta frase: para decidir, juzga; para juzgar, razona; para razonar, decide. ¿Sobre qué razonar? ¿Bien? Para obtener los mejores resultados debemos dejar fuera las emociones. El proceso racional no debe ser obstaculizado por la pasión. Ya sé que os lo repito varias veces, pero es un concepto muy importante y es una herramienta muy sabia que os va eh, a ahorraros bastantes disgustos, ¿vale? Porque ya se sabe, tomar malas decisiones acarrean a un sinfín de problemas. Bien, hay que intentar hacerlo bien las cosas desde el principio. Y no estoy muy de acuerdo en la filosofía de que hay que fracasar para tener éxito. No es así. Se puede evitar meterse, como decimos aquí en España, en marrones y desde el principio hacer bien las cosas, tomar buenas decisiones, ¿bien? Y evitar meternos en problemas, claro. Y así tendremos decisiones más acertadas, ¿vale? No de manera egoísta, también hay que pensar en los demás. Tomar una decisión, ¿vale?, para el bien de lo que hay próximo tuyo, para tus amistades, para tu familia también, que hay una cosa que puede sonar egoísta, pero primeramente hay que estar bien consigo mismo, bien uno mismo, para poder afectar, para poder trasladar alrededor una buena onda. ¿Bien? Es muy importante sentirse, estar muy bien consigo mismo para poder fuera establecer unas pautas, por ejemplo, de cordialidad o desde la calma o de entendimiento. ¿Bien? Cultivar el cerebro. Como viste, luego hablamos de la plasticidad cerebral, ¿vale?, para resetear conductas y reprogramar por encima, ¿vale?, para darle un máximo, la máxima eficiencia en la plasticidad cerebral, que de hecho son varias, porque está la plasticidad sináptica, dendritas,
Luego hay otras sinapsis, es decir, son 4 o 5, ¿vale? Pero bueno, a eso se le llama la plasticidad cerebral o la neuroplasticidad. ¿Cómo se cultiva el cerebro? Pues con nuevos aprendizajes, aprendiendo nuevos conocimientos, por ejemplo, de la especialidad que vas a hacer o en un futuro tu trabajo, ¿vale? Está compuesto de varios temas, ¿vale? Cuanto más temas que tengan relación con tu especialidad, mejor, ¿vale? Porque es un aprendizaje, unos conocimientos multidisciplinar, ¿vale? Eso te va a expandir las redes sinápticas del cerebro, ¿vale? Y vivir mucho mejor. Bien, eso es muy importante, es decir, aprender y durante toda la vida adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, que la plasticidad se moldea, como os comenté antes, podemos moldearnos a nosotros mismos y en este caso a la mente, de cómo quiero ser de mayor, por ejemplo, viéndolo con los 5 sentidos, cómo te gustaría verte y eso, la plasticidad cerebral te ayuda a eso, inclusive a la construcción de nuevos hábitos. Es como un sentido de vida que quieres y eso te conduce a. Muy importante, nuevas lecturas, ¿vale? Si eres más de matemáticas, pues por ejemplo leer libros de filosofía, ¿vale? O si eres más de finanzas, ¿vale? Y puedes leer libros de autoayuda, ¿vale? Es importante no solo siempre el mismo tipo de conocimiento, adquirir nuevos conocimientos, porque eso te hace despertar el cerebro gracias a la curiosidad. Y muy importante, la observación. Observar sin juzgar, sin opinar, simplemente observar. Incluso se puede decir contemplar. Es cuando vas a un parque, ¿vale? Y contemplas la naturaleza sin juzgarla ni nada. Simplemente contemplas, observa. Eso te hace despertar el cerebro, así como también la imaginación, la creatividad, la innovación, una serie de actitudes y de actitud, ¿vale? Para seguir cultivando el cerebro. Como os comenté, el cerebro es un músculo y como todos los músculos, si no se trabajan, se atrofian. De hecho, a la edad adulta, pues pensamos que es cuando hay que relajarse. Pues no, porque cuando uno se empieza a relajarse es cuando se pierde paulatinamente la cognición. Se está paulatinamente perdiendo en eficiencia las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Vale? Es muy importante seguir nuevos aprendizajes, aprender por encima. ¿eh? Al final, la longevidad está en la cabeza, porque los genes sí, evidentemente son los que te marcan, los que, los que te dicen cuántos años vas a vivir y todo lo demás. Pero la cosa es vivir bien. Una cosa es saber vivir cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay amor, cuando hay amistades, pero realmente la sabiduría está en cómo se afronta la vida, cómo se vive cuando las cosas están mal, cuando falta dinero, falta trabajo. Y muchas veces ese último componente, que cuando las cosas van mal, es cuando ahí empezamos a desarrollar algún trastorno y déficit mental, ¿eh? Como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, nerviosismo, insomnio, preocupación para qué va a pasar en el día de mañana. Hay una cosa que no os he puesto, y os pido perdón, pero que es muy importante, es aprender a vivir en el ahora. Ya, ahora mismo, ¿qué piensas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué sensación tienes? Porque hay que saber que vivimos en dos espacios de tiempo. Está el pasado lo que te hace es alimentar la depresión. Vivías mejor antes cuando tenías más dinero, cuando estabas enamorado y todo lo demás. Y el otro espacio de tiempo es el futuro. ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo me gustaría ser en el futuro? Y vivo en el futuro y para el futuro. ¿Qué hace eso? Crea ansiedad. Hay que aprender a vivir en el ahora, en el presente, ¿vale? Y desde la calma. ¿eh?
Recordamos los contenidos de las plasticidades cerebrales. Eso es muy importante saberlo, entenderlo, ¿vale? ¿Qué es la plasticidad del sistema nervioso? Volvemos al principio a que es el marcador, ¿vale?, de las conductas. Es decir, una conducta, ¿vale?, va a formar una parte del sistema nervioso para que cada vez vuelva esa misma conducta, ese mismo patrón de conducta. ¿Bien? La plasticidad cerebral es la capacidad de sufrir cambios permanentes, adquirir nuevas habilidades. Es el resultado de la experiencia y del aprendizaje. Estos cambios pueden afectar a la densidad y dinámica de los canales iones de membrana y al número de sinapsis, plasticidad sináptica, y a la proliferación de nuevas dendritas, plasticidad dendricas y axones, plasticidad neural. Esta parte es más bien de anatomía de una sinapsis, ¿vale? Es decir, que como os comenté antes, una célula va ligada a otra célula, ¿vale? Y lo que hay entre las células son las entradas y salidas, esas son las sinapsis, ¿vale? Acordad, como os comenté, lo de la autopista hacia la agresividad en una conducta, se puede resetear y mandarla hacia el sosiego, por ejemplo, o el autodominio, ¿vale? Eso se puede hacer gracias a la plasticidad cerebral, a reconectar las células entre sí para cambiar de rutas sinápticas. Y sobre todo, y muy importante, usar la inteligencia. Ahora vamos a ver una teoría que os comenté de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo y profesor de Harvard, Howard Gardner, ¿vale? Son 8 inteligencias distintas, pero son 8 inteligencias complementarias que se pueden usar a la vez. Bien, es decir, son ciertas capacidades, habilidades, que obviamente algunos somos más predispuestos a cierto tipo de inteligencias, habilidades, por ejemplo, si eres más de letras y no tanto de matemáticas, pero las letras las puedes perfeccionar, mejorar, lo mismo que las matemáticas, ¿vale? Es decir, acordaros de la plasticidad cerebral, ¿bien? Y hay una Open Class que es la que os recomiendo también verla, que es la inteligencia personal. De hecho, va a ser el nombre de mi último libro, La inteligencia personal, que es un uso simultáneo de esas 8 inteligencias para vivir mejor y sentirse mejor. Vamos a hacer un pequeño, aquí como podéis ver, la teoría. Aquí al lado izquierda es el cerebro, más o menos donde están en cada lóbulo expuestas, aunque tiene ramificaciones con todo el cerebro, ¿vale? Podéis ver la inteligencia intrapersonal, que esta es la de uno mismo, de autoconocimiento, de conocerse realmente. Luego está la naturalista, que es la que conlleva tener un sentido vital y de vida, ¿vale? Luego está la visual espacial, esta es la de la innovación, la de creatividad, de la visualización creativa, de los mapas tridimensionales. Luego está la musical, para conectarse con las personas, ¿vale? Perdón, a la hora de contar chistes, de caer bien a la gente, de contar anécdotas, historias, la capacidad esa de expresión verbal. Luego está la corporal sinestésica, que es la unión cuerpo y mente para buscar esa armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Luego está la inteligencia interpersonal, eso es todo lo que tiene que ver con el entorno, con las personas. Una de las cosas puede ser la empatía, de ponerse en los zapatos de los demás, ¿bien? Es decir, a la hora de una comunicación asertiva, bien, siempre en relación con las personas que nos rodean. Luego está la inteligencia verbal y lingüística, es esa capacidad de escoger libros, la capacidad de expresarse correctamente, de usar un vocabulario, de
tener una cultura general bastante amplia, ¿bien? Y luego ya por último la inteligencia lógica matemática, ¿bien? Que es la de la racionalidad, la de la lógica. Como os comenté antes, es antónimo a la inteligencia emocional. Son dispares. De ahí la importancia de equilibrar ambas. ¿Bien? Luego, como os comenté, a la hora de adquirir un nuevo hábito, un estado de ánimo, cuando se vuelve fijo y se prolonga en el tiempo, pasa a ser una actitud. Puedes cambiar tu actitud con 21 días seguidos de un comportamiento o más bien de una nueva del uso para cambiar un hábito por otro. Pongo un ejemplo a la hora de dejar de fumar. ¿Bien? Tiene que ser durante 21 días seguidos, todos los días. No puede ser que los 3, 4 primeros días no fumas y al quinto vuelves a fumar. No, tienes que volver a empezar y seguir durante 21 días seguidos. Y de lo mismo, por ejemplo, si quieres dejar de comer pan, tener un nuevo hábito fuera del pan, tienes que estar durante 21 días seguidos sin comer pan. No me vale la excusa, venga, voy a hacer una excepción hoy. No, tiene que ser durante 21 días seguidos. O quiero ponerme en forma de lo mismo. 21 días seguidos hasta adquirir ese nuevo hábito. Todos los días tiene que ser disciplina. ¿Bien? Y de lo más importante es atraer el amor, ¿vale? No hay explicación científica, bueno, sí biológica, con respecto al amor, pero es una de las partes más importantes de la longevidad y sobre todo para tener una mayor prevención y vivir bien. Y para eso hay que estar en sintonía, hay que estar en la misma vibración que el amor, ¿vale? Y para eso es muy importante dejar de lado el egoísmo, es ser egocéntrico, y yo, primero yo, y yo, y yo, y yo, porque yo soy el mejor, porque yo he hecho esto, porque yo esto. No simplemente eso, es que hay que saber que el yo, en todas las sopas y en todas las salsas, es una muestra evidente de falta de seguridad en sí mismo, inclusive de rebajar a los demás para sentirse superior. Ese es el mayor error y la peor creencia que pueda tener uno del yo. El yo es una falta evidente de seguridad en sí mismo. Y sobre todo, tener empatía, ponerse en la piel de los demás, escuchar, ¿vale? Para intentar entrar en la vibración del amor. Al final, es como el dinero. Cuanto más lo busques, más se aleja. Es una ley universal, ¿vale? Hay que intentar la ley de la atracción, sentirse bien consigo mismo, ser feliz, ¿vale? No esperar a voy a ser feliz el día que encuentre una mujer, no, para nada. Primero hay que estar bien consigo mismo para poder atraer el amor y fuera el egocentrismo y el narcisismo. Pues si os parece, vamos a hacer, vamos a hacer un último resumen de todo lo que acabamos de ver. A ver si me deja. Sí, ahora sí. Vale, disculpadme. Vale, y luego seguimos con las preguntas, ¿vale? Siempre, siempre desde la prevención, ¿vale? Hay una técnica que se llama, sí, que son los telómeros dentro de los cromosomas, ¿vale? Es decir, cuando se recortan, ¿vale? Con la edad se van recortando, bien, ese puede ser una de las claves para aumentar la esperanza de vida y la longevidad, ¿vale? Es, en vez que se acorten los telómeros, ¿vale? Que sí que se hagan más largos. Pero bueno, esa ya
es otra parte científica. Pero bueno, seguimos nosotros desde la prevención, ¿vale? Que son tener conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro. Neurociencia, os invito a que vayáis a mis demás Open Class sobre temas de la neurociencia, ¿bien? Cultivar la calma, para mí creo que es lo más importante de todos. Evitar o mejorar los pensamientos, ¿vale? Y sobre todo el rum rum, de estar todo el día pensando, ¿vale? Tomar buenas decisiones, ¿bien? Para vivir tranquilo. Cultivando el cerebro, dándole los ejercicios, dándole los nutritivos, también importantes para que pueda funcionar y usar la inteligencia, ¿bien? Somos todos inteligentes, pero podemos utilizarla mejor para vivir mejor. Bien, como os comenté, conocimientos básicos de cómo funciona el cerebro, conceptos básicos de neurociencia, entender los mecanismos de cómo funciona la conducta, cómo funciona la plasticidad, entender la raíz de las emociones, que no solo es inteligencia emocional, sino que más bien tiene una raíz biológica que tiene que ver con los mecanismos y cómo actúa de manera autómata. Aplicar el conocimiento contigo mismo. Viene a ser como un conejito de India, es decir, tú mismo te lo aplicas a ti mismo para ver si funciona, ¿bien? Y usar la plasticidad cerebral para así entender cómo funcionan los trastornos y déficits mentales y cómo se puede prevenir, ¿vale? En función del grado, quizás se pueda o no. A veces hay terapias cognitivas, ¿vale? De rehabilitación, si no pueden ser con fármacos. A ver, repito, porque siempre insisto, yo no soy ni doctor, ni psicólogo, ni soy coach. Soy divulgador neurocientífico, es decir, pongo a disposición de vosotros los conocimientos, ¿bien? Para que luego podáis llevarlos a la práctica, pero bueno, siempre os recomiendo en función de cada uno y su estado y su diagnóstico ir a un profesional de la salud. Vimos en consciente de cómo funciona, de 15 minutos que se va a comprar el pan, 10 minutos uno está pensando en todo lo demás que no sea en la conducción. Bien, perdemos atención, concentración, inclusive vitalidad. Vitalidad, porque esos pensamientos nos debilitan al estado de ánimo. Cultivar la calma. Hay que aprender a cultivar la calma, a estar tranquilo, a oxigenar el cerebro, a ser consciente de que cuando estamos nerviosos, agitados, revolucionados, pararse. Podrías estar más de 10 minutos sin hacer absolutamente nada, ni teléfono, ni televisor, nada, cero. 10 minutos. ¿Serías capaz? Acordaros de la visualización creativa, recrearos de cómo os gustaría que sucede un acontecimiento o una práctica deportiva o un examen. Muy importante. Tomar buenas decisiones. Acordaros, el cerebro de por sí es racional, lógico. No nos dejemos llevar para tomar decisiones por la pasión, por las emociones, tranquilidad, relajamiento. Bien, y el pensamiento selectivo. ¿Qué tipo de pensamiento quiero para mi vida? ¿Qué quiero? Si son pensamientos negativos, positivos, ¿qué tipo de pensamiento quiero? Sé selectivo con tus pensamientos. Y sobre todo las emociones, y en este caso las decisiones, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Grábatelo. La toma de decisiones lo vimos con las posibles situaciones y las consecuencias vinculadas a las decisiones que vamos a tomar. Hay que tener tiempo, hay que tener tranquilidad para tomar decisiones y acordaros siempre que sean racionales y lógicas. Aquí decisiones más acertadas, como vimos, para decidir, juzga, para juzgar, razona, para razonar, decide. ¿Sobre qué razonar? Claro. Bien. Cultivar el cerebro, aprender cosas nuevas, adquirir nuevos conocimientos que no tengan nada que ver con lo que estáis estudiando, es simplemente curiosidad, ¿vale? Nuevas lecturas, aprender a observar, a contemplar en la naturaleza, a estar tranquilos. Lo que vimos, lo de las plasticidades cerebrales, ¿vale?
que permiten, que es la capacidad de sufrir cambios permanentes, adquiriendo nuevas habilidades, resultado de la experiencia y del aprendizaje. Usar la inteligencia, recordaros, tenéis 8 inteligencias, aunque seáis mejores en letras que matemáticas, las matemáticas, aunque sea lo más difícil, ¿vale? Pero es lo que más resultado va, eh, vamos a lograr. Ante la dificultad, trabajarlo y mejorarlo, eso nos va a dar mucha más seguridad en sí mismo, aprovechar esas 8 inteligencias, hacer un diagnóstico de las cosas buenas y malas que tengáis, las buenas las perfeccionáis y las malas las hacéis mejores. Es autoimposición, es autodisciplina a tu mente que le estás dando. Aquí vimos las inteligencias, ¿vale? La musical, visual espacial, naturalista, interpersonal, lógica matemática, verbal lingüística, interpersonal, corporal sinestésica y la musical. ¿Vale? Acordaros, 21 días seguidos con la misma actitud, con la misma pretensión de lograr algo y en este caso adquirir un nuevo hábito. Tienen que ser 21 días todos los días. No puede haber una excepción de un día. Tienen que ser todos los días. Y luego atraer el amor. Dejar de lado el egoísmo, el narcisismo de pensar solo en vosotros, cambiar de vibración, sentiros, sentiros bien con vosotros mismos, estar tranquilos, ¿vale? Que luego tarde o temprano lo atraerás, pero primero tienes que estar preparado para tenerlo. Bien, si os parece, vamos a pasar la ronda de preguntas. Hola a todos que me escriben desde Ecuador, de Costa Rica, desde México. Hola a todos desde Los Cabos, desde Colombia. Hola a todos desde Hungría también. Qué bien. Hola a todos desde Perú. Pues la verdad que sí, no es una ciencia nueva, la neurociencia, pero está dilucidando, está curando, ¿vale? Y intentar descifrar de cómo funciona el cerebro, la estructura, y todavía hay mucho, mucho por hacer. Estamos solo en los comienzos, realmente menos mal que la inteligencia artificial está ayudando mucho con los diagnósticos, pero bueno, es muy prometedor. Hola desde Venezuela, desde la República Dominicana. Si tenéis alguna pregunta, no lo dudéis. Hola, María Labrador. Pues hay que hacer deporte, porque al final, si como en mi caso, que tengo mucha energía, necesito hacer deporte para canalizar y para tranquilizarme. Bien, lo del tema del yoga, del tai chi, eso es solo un complemento, ¿vale? No tendría o no sería prudente que sea la actividad principal, sobre todo si tenemos mucha energía, ¿vale? Es hacer un deporte, ¿vale? Y luego aparte hacer un poco de yoga, de meditación, sobre todo para aprender a respirar, aprender a saber cuándo pararse cuando el cuerpo te manda señales de que está agitado, que está nervioso o tiene una crisis de ansiedad o de depresión, ¿vale? La actividad física es súper mega importante, sí, es verdad.
Hola, Carlos Lascano. A ver, ¿cómo puedo dejar de pensar mucho? Eso es porque tenemos la mente demasiada agitada. Pues seguramente sea que esté nervioso. Para ello, te, te puedo recomendar hacer meditación, que es como tipo un control mental de los pensamientos, ¿vale? Y saber en qué momentos parar, ¿vale? Lo de pensar mucho, todo lo hacemos. Es decir, cuando hay un problema, un acontecimiento, eh, se pone más, se piensa mucho, ¿vale? Hay que aprender, por ejemplo, lo que te hace el yoga en la meditación, es decir, es estar centrado en una actividad, ¿vale? Que no te lleve a pensar o pensar acorde a la práctica del yoga que te va a hacer para poder relajarte, ¿vale? Es guiar los pensamientos hacia donde. Al final, dejar de pensar es imposible, es que no se puede dejar de pensar. Es el mecanismo biológico del cerebro que te hace pensar, ¿vale? Hola, Katy. Pues mira, ahí te recomiendo para esto, para cómo puedo mantenerme en el ahora, tú suponte, ahora mismo párate, ahora mismo, ¿qué sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Tu estómago cómo está? ¿Estás inquieta? ¿Estás ansiosa? ¿Tienes alguna preocupación? Pues mientras te paras, todo lo que te sucede es que vives en el ahora. Ese es el ahora, ¿vale? María de los Ángeles, pues existen programas basados en inteligencia artificial relacionados con el cambio de rutas sinápticas. Que yo sepa, no. Puede que en un futuro próximo seguramente, pero de momento no, porque estamos solo en los comienzos de realmente entender el mecanismo del sistema nervioso. Así que dentro de un futuro y gracias a la inteligencia artificial puede ser. Sí, lo que se hace hoy en día son implantes invasivos y no invasivos, ¿vale? Para mejorar, por ejemplo, la cognición. Hay el primer cyborg, no me acuerdo ahora mismo del nombre, si lo queréis buscar en Internet, que se ha implantado una antena en el cerebro, ¿vale? Que le permite mejorar la visión y ver. Sí, Navarro 1169, sí, obviamente. La alimentación es muy importante, porque al final eso es lo que es la parte de los alimentos, los nutrientes que le estamos dando al cerebro. Bien, entonces es muy importante, obviamente, el deporte, pero sí también el tipo de alimentación. Sí, cuanto más sano se come, mejor, porque al final aporta los nutrientes necesarios al cerebro. Sí, muy, muy buena pregunta. Pues, por ejemplo, para empezar a comer bien es un hábito que durante 21 días, por ejemplo, vas a comer buenos alimentos, como pueden ser poner más legumbres, como comer más ensaladas y durante 21 días, que luego el cuerpo ya se acostumbra a eso, ¿vale? Joaquín Mata, no he entendido lo de persona hiperactiva o dispersa. Pues las personas hiperactivas tienen relación a eso, a un sobreexplotamiento, a una sobrealimentación, una sobrecarga de los receptores sensoriales que provienen del entorno. Mucha música, mucha diversión, mucho ruido. Es decir, que el sistema nervioso está todo el día bombardeando y recibiendo información del entorno. Si vemos la tele, pues imaginaros, o las pantallas, o si pasamos 6 7 horas en TikTok. La otra vez vi que había una menor que tendría 12 13 años que tomaba pastillas para dormir. Claro, ¿qué pasaba? Que se acostaba a las 3 4 de la mañana utilizando el TikTok, se ponía más nerviosa, después no conciliaba el sueño y a la mañana si se tenía que levantar a las 8 de la mañana, pues está durmiendo 2 3 días y así sucesivamente. Hay que entender que las redes sociales y las tecnologías son una adicción, es que es una adicción y una adicción tiene que ver con un patrón
de conducta, ¿vale? Que hemos ido creando a través del sistema nervioso. ¿Bien? Karen, Tatiana, bueno, como os comenté, a ver, yo no soy psicólogo, pero no soy psicólogo ni médico, pero sí sería bien hacer, por ejemplo, alguna práctica, llevar a cabo una práctica de relajación, o bien el yoga o el tai chi, para aprender a respirar. La meditación también es buena. Al final, Karen, el tema de la pandemia, bueno, nos ha afectado a todos, pero a los que más son a las personas que están más nerviosas, ¿vale? Hay que aprender a estar tranquilo, a frenar el run run mental que tenemos todos, ¿vale? Es muy importante eso. Acordaros siempre trabajar la calma, estar tranquilo, tener paz mental. Y todo eso es un trabajo personal de autoconocimiento, de conocerse, de saber la raíz de los problemas que tenemos hoy en día para ir solucionando, ¿vale? Y de reconducir, resetear conducta. Acordaros de eso. Para temas, como os comenté, estos son para cosas del día a día, es decir, si ya es un diagnóstico, si ya son cosas más severas, un trastorno como una demencia o algo así, ahí sí hay que ir al médico, ¿vale? Hay que ir a un especialista de la salud. Bueno, pues con todo esto, muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena tarde, aquí en España, buenas noches y nos vemos en la próxima Open Class. Ya por último, recomendaros de meteros en las demás Open Class que he ido haciendo en el apartado de psicología y ahí encontraréis todas mis conferencias, no solamente de neurociencia, sino que también para ganar en seguridad en sí mismo, en consejos para los estudios, ¿vale? Para mejorar el aprendizaje y todo eso, ¿vale? Bueno, nos vemos a todos y gracias a todos vosotros. Adiós.